tenemos que distinguir, por eso digo que hay que analizar en cada caso, pero por lo menos podemos dividir en tres grupos, ¿sí? Los jubilados provinciales, que nosotros hemos hablado con 2 diputados nacionales y hemos intentado que en el proyecto de ley los incluyan específicamente a los jubilados transferidos y no se lo hizo, estamos a la espera de que sean incluidos en la reglamentación. Se puede llegar a deducir por el tema de que en la ley dice algo que se va a aplicar la movilidad, pero no están específicamente incluidos. En el caso de ellos, de los jubilados transferidos, yo creo que sí les va a convenir el acuerdo, porque según dicen, bueno, respetar el índice a nivel general de remuneraciones, que es el mismo que dan por sentencia, que es el del presidente Badaro, que da movilidad del año 2002 al 2006 y de ahí aumentos generales de ANSES. Pero después, con la ley 18037, el problema que se plantea es que en esa ley había muchos topes. Entonces, habrá que analizar y ver si le conviene o no le conviene, porque esta ley respeta todos los topes, y los topes han sido declarados inconstitucional por la Corte, y los juzgados de Salta y la Cámara Federal los aplican. Entonces habrá que ver. Y con 24... Perdón, ¿qué es lo que aplican? ¿Los topes o aplican el fallo de la Corte? No, acá aplican la liberación de los topes conforme los fallos de la Corte, que lo que dicen es que cuando hay una quita del 15%, el tope es confiscatorio, por lo cual debe abonarse el 100% de lo que corresponde el haber recalculado. Y con 24.241 hay muchísimas particularidades, porque al parecer la gente de capitalización no entraría. Entonces habría que sentarse a ver cuáles son los que no entrarían. Solamente los de renta vitalicia, que eso es lo más triste, porque es gente que ha quedado realmente fuera del sistema y que cobra menos del haber mínimo, y se podría haber solucionado muy fácil ese tema, y aún así la gente tiene que hacer una acción de amparo para que ANSES, aunque sea, le pague el haber mínimo. Pero aunque no sea increíble, hay pensionados y jubilados por invalidez que cobran 80 pesos de jubilación. Una locura. Sí, pero hay. Entonces, ante eso, no queda otra que recurrir a la justicia obviamente, la Corte ya también se expedió, así que la hace lugar, vía amparo, y les reajustan el haber, aunque sea el haber mínimo jubilatorio, pero no podemos tener jubilados de 80 pesos. Eso tendría que haber sido uno de los temas que están... Sí, pero no figuran, y de hecho están excluidos las AFJP y están excluidos la gente que tiene aportes de autónomos. No dice nada de la renta presunta de los trabajadores autónomos. Hablaba de capitalización. Capitalización son las viejas AFJP. ¿No volvieron los aportes hechos en capitalización al sistema de reparto? Sí, volvieron, pero no te olvides que hay gente, en la época de la FJP, la gente podía optar por un retiro programado, un retiro fraccionado o una renta vitalicia. En el caso de la gente con renta vitalicia, el ANSES no reajusta el porcentaje de la renta vitalicia, pero no nos olvidemos que la mayoría de los jubilados que fueron a la FJP fueron incentivados porque supuestamente la FJP era lo mejor para la gente. Es que además fue una estafa, y con esto me hago Totalmente cargo de yo, acuerdo. Porque los que estaban trabajando tenían que optar por el sistema público. Y si no, iban de lleno a las FJP, se hicieron el negocio. Pero tenemos casos de que la gente había optado por el sistema igual público, no lo mandaron. y igual lo dejaron en la FJP. Entonces estamos hablando de jubilados de primera y segunda categoría. No, no se puede. Entonces yo creo que con la ley 24.241 va a haber muchas cosas. Por ejemplo, no los quiero marear con tecnicismo, pero la jubilación se compone de lo que se llama prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia. El ANSES en este proyecto de ley lo único que pretende actualizar son las remuneraciones que sirven de base para calcular la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia. La prestación básica universal es un componente fijo de la jubilación que sube todos los años en marzo y septiembre. Pero la Corte ya se expidió en el precedente Quiroga diciendo que también corresponde que se aplique movilidad sobre la PBU. Por lo cual todos los jubilados después, según sean haberes altos o haberes bajos. Justamente ese es un tema que me despierta también otra consulta que, bueno, me resulta muy cercana. Tiene que ver con aquellos que se jubilan como docentes. Sí. Es decir, se jubilaron como docentes y le aplican la actualización que corresponde a las dos oportunidades. ¿Le corresponde la actualización en función de cómo aumenta el sueldo de los docentes o esa actualización universal? Si vos me hablas de la ley, del proyecto de reparación histórica, están específicamente excluidos los regímenes especiales, así que los docentes no entran. El tema que se da con los docentes es que se hizo un índice general, el coeficiente de variación salarial docente,
que es un número que se aplica conforme el cese de las personas. En la mayoría de los casos es positivo y sale realmente el 82%, pero existen excepciones que tienen que ver con el cese, con las horas de las personas que tenían horas cátedras, tiene que ver con la particularidad de cada individuo. Claro. Siempre no hay que perder de vista que cada persona, cada juicio es una persona distinta, no podemos pretender aplicarle a todo lo mismo. Y en esos casos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir al Ministerio de Educación, en la calle Casero, frente a la iglesia San Francisco, y pedir la equiparación de haberes. Piden la equiparación de haberes conforme al cargo y comparan el recibo de sueldo. A ver, ¿cobro el 82 o no cobro el 82? Si no cobran el 82, hacen un reclamo administrativo en el ANSES, que desgraciadamente no lo leen, y ahí no le queda otra opción que impugnar el reclamo administrativo e ir por el precedente Gemelli, que es ley 24016 en el juzgado federal, que se lo van a dar en primera instancia, al igual que le dan la liberación del tope del artículo 9, que en las remuneraciones altas de los docentes influye bastante, pero ya la justicia dijo que no corresponde aplicar ese tope. Y existe una Secretaría Previsional. Bien. Que tiene una particularidad que ojalá se solucione, que existen 2 jueces federales, pero solamente una secretaria previsional. ¿Sí? A diferencia de que en materia tributaria existe una secretaria tributaria para el Federal 1 y una secretaría tributaria para el Federal 2. En cambio, la Secretaría Previsional es única, realmente funciona muy bien, está a cargo de la doctora Agustina Basualdo Moine, que realmente ha puesto muchísimo de su parte para lograr que esto funcione y se lleve adelante. Y después la Cámara Federal ha creado también una Secretaría Previsional que está a cargo de la doctora Cárdenas Ortiz. Para ir cerrando un poco las ideas, que no vayan gastando a cuenta los jubilados porque no están claros los números y lo que hay son indicios de que van a cobrar menos de lo que dijo la Corte. Y desde un punto de vista práctico también, a nosotros nos están volviendo locos con el teléfono, pero hoy por hoy cualquier jubilado sabe que no se puede conseguir un turno en el ANSES. De hecho, yo ya tengo turnos dados en ANSES hasta fines de noviembre para una jubilación o para una pensión directa, que tendría que ser algo urgente. No hay turnos en ANSES. No he escuchado todavía que vayan a hacer un operativo o que vayan a destinar más recursos para aumentar la infraestructura, porque no hay forma de recibir a los jubilados. Si no pueden ni siquiera hacer jubilaciones, ¿con qué estructura van a hacer frente a estos nuevos juicios que se vienen? Que, como te decía, hay que analizar caso por caso, hay que traer el expediente administrativo y sentar. Y otra cosa que por ahí decía Basavilbaso, les vamos a poner abogados de ANSES. ANSES no puede asesorar a la gente, hay un conflicto de interés, un conflicto ético. No pueden poner abogado de parte. Claro, el Estado es el que está incumpliendo. Es el Estado el que tiene la sentencia que no cumple. La ley de los 120 días hábiles que no cumple. Salió una acordada que no me puedo acordar de la Corte en el año 2014 donde le decía al Poder Ejecutivo que cumplan con los índices de la sentencia y que tomen las medidas necesarias. Este proyecto no hace eso porque adultera los índices y baja mucho el haber. En algunos casos es el 100% la quita. Por eso no quiero desmoralizar a los jubilados que me están escuchando, pero sí le pido que se informen, que no se creen una ilusión y depende de la radio o la tele que escuchan lo que ellos creen que es. Tienen que hacerse asesorar por un profesional que le haga una planilla y les diga, Néstor, esto es lo que tenés que cobrar, esto es lo que podés reclamar, y fijarte, porque este acuerdo transaccional no es tal. Esto va a ser un contrato de adhesión que está prohibido, porque al ser el ANSES un organismo que se rige por el orden público, yo no puedo sentarme y decir, no, ¿sabes qué? No me apliques este índice, aplícame este otro. No se puede. El índice que da ANSES es el que mi cliente va a tener que aceptar. ¿Dónde está la transacción? Yo lo único que podré, no tengo margen de negociación. Me van a decir, o cobras esto o seguí el juicio. Y vamos a empezar con los mayores de 78 años, así que quisiera saber cuándo le va a tocar. Al de 65, es que de acá a 3 años ya están terminados los juicios. Claro.